Buckskin Gulch es una profunda y sinuosa grieta tallada en la roca del desierto, justo en la frontera entre Utah y Arizona. Es un cañón estrecho, famoso por sus pasadizos apretados y por sus impredecibles inundaciones repentinas. Como guardabosques de búsqueda y rescate que ha trabajado en estos cañones durante la última década, he aprendido a respetar su brutal simplicidad: entrar, sacar a la gente y regresar con vida. Nada más importa. Hasta hoy, esa fórmula siempre había funcionado. Era octubre de 2023. Cielos despejados, temperaturas frescas, condiciones ideales para los excursionistas. Un grupo de 4 mochileros experimentados de Flagstaff había desaparecido durante una caminata planificada de 2 días a través del Gulch. Leí el informe 2 veces. Su baliza de emergencia se había activado brevemente, enviando una señal de auxilio que duró solo 13 segundos. Y luego nada. No había indicios de inundación repentina, ni clima inusual. Solo silencio. El protocolo dictaba una inspección visual individual antes de enviar un equipo más grande. Me ofrecí voluntario, confiado en mi conocimiento del terreno. Antes del amanecer, descendí solo por Wire Pass con cuerdas. El estrecho conducto de arenisca apenas tenía el ancho de mis hombros. El aire frío se acumulaba al fondo, extrañamente viciado y pesado. Cuando mis botas tocaron el suelo, el silencio del cañón se me metió en los oídos como algodón. El haz de mi linterna cortaba las paredes de arenisca mientras avanzaba, buscando cualquier rastro de los excursionistas desaparecidos. Al principio, todo parecía rutinario. Después de casi una hora, vi un pedazo desgarrado de nylon atorado en una grieta, y cerca, el borde roto de un tubo de tienda de campaña. Los daños en el equipo no eran raros en cañones estrechos, pero algo me retorció el estómago. Ese material no se había rasgado por enganche, había sido arrancado con violencia. Seguí avanzando hasta llegar a una sección donde las paredes se cerraban, formando un paso tan angosto que producía claustrofobia. Mientras empujaba mi cuerpo para pasar, mi linterna iluminó una mancha irregular extendida sobre el suelo de arenisca, vetas oscuras, rojizas, que se alargaban hacia el fondo del cañón. Sangre. Sangre fresca, inconfundible. El aire tenía ese olor metálico y agrio imposible de confundir. Instintivamente tomé mi radio y presioné el botón. Base, aquí el guardabosques Hall. Tengo evidencia de sangre a aproximadamente 1 milla adentro, sin visual del grupo aún. Procederé con precaución. Confirmen. Solo se escuchó un zumbido estático. Sin respuesta. Típico. Las señales casi nunca penetran tan profundo. Ahora estaba completamente solo. Avancé lentamente, los sentidos agudos, el corazón acelerado. Frente a mí, el rastro de sangre se hacía más claro. Marcas de arrastre, anchas y deliberadas, como si alguien hubiera sido tirado por el suelo rocoso. El pasaje se retorcía abruptamente, creando curvas ciegas. Me detuve, respirando despacio, escuchando con atención. Entonces lo oí. Un sonido débil pero claro proveniente del fondo del cañón. Un tut-tut rítmico. No era un desprendimiento de rocas, ni truenos lejanos. Demasiado constante. Demasiado humano. Eran pasos, pesados, firmes, descalzos, golpeando la arenisca con un ritmo húmedo. Cada pisada se repetía suavemente, rebotando en las paredes del cañón. Y se detenían en seco cada vez que yo me detenía. Luego, cuando volvía a moverme, también volvían a escucharse. Siempre delante, siempre fuera de mi vista. Mi mano se movió instintivamente hacia el arma en mi cinturón, los dedos apretando el mango. Había algo allí abajo conmigo, entre ese laberinto de roca y sombra. Mi mente racional buscaba una explicación. Un excursionista perdido, delirante, un animal herido y desorientado. Pero el miedo frío y primitivo que se me levantaba por dentro decía otra cosa. Había algo profundamente equivocado en esos pasos. Seguí adelante, más adentro,
siguiendo el rastro de sangre y el ritmo de pies que nunca lograba ver. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que regresara, que buscara la luz del día, el aire libre. Pero no podía. No todavía. Había vidas en juego. Más adelante, el cañón volvió a estrecharse, obligándome a girar los hombros y avanzar de lado, raspando dolorosamente entre las paredes. Mi linterna parpadeó por un instante antes de estabilizarse, iluminando otro pedazo de equipo destrozado. Una mochila hecha trizas, vaciada de su contenido y tirada como basura. Me quedé quieto, observando la tela desgarrada, con el corazón latiendo fuerte. ¿Quién, o lo que, hubiera hecho eso, tenía una fuerza brutal, suficiente para romper nylon y plástico como si fueran papel? Volví a mirar el rastro de sangre. Las manchas se oscurecían hasta casi volverse negras, mientras el cañón se hacía más oscuro a mi alrededor. Con un escalofrío subiendo por mi espalda, di otro paso, sintiendo cómo las paredes del cañón se cerraban a mi alrededor como una tumba. Cuanto más me internaba, más estrecho se volvía el paso. La poca luz del sol que había alcanzado este cañón en forma de ranura se desvanecía por completo. Mi linterna se convirtió en mi única salvación, cortando la oscuridad cada vez más espesa. Pero ni siquiera su haz potente alcanzaba lo suficiente para ofrecer consuelo. Ya no oía los pasos. Y eso no me tranquilizaba. El silencio era peor. Forcé mis oídos a captar cualquier movimiento, cualquier señal que me ayudara a entender aquella sensación de pavor creciente. Mi corazón golpeaba con fuerza. La adrenalina mantenía mis sentidos alerta, consciente de cada roce de mis botas contra el suelo rocoso. Entonces, en el límite del alcance de mi linterna, vi algo atrapado contra la pared de arenisca. Al acercarme, se me cortó la respiración. Eran los restos de un saco de dormir, destrozado con una violencia espantosa. Las fibras sintéticas estaban hechas jirones, apelmazadas, manchadas de rojo oscuro, donde claramente alguien, o algo, había estado recostado. No había huellas. No había señales de lucha. Solo más marcas de arrastre que se perdían en las sombras retorcidas del cañón. Mi mente buscó explicaciones, pero ninguna encajaba con la realidad. Los animales no arrastran cuerpos humanos limpiamente sin dejar marcas de garras. Las inundaciones dejan lodo y escombros, no esparcen pertenencias con precisión, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente. Cada pensamiento lógico que tenía se desmoronaba frente a lo que veía. Me giré bruscamente. Había visto suficiente. Llamaría refuerzos. Un equipo completo debía encargarse de lo que fuera que estaba ocurriendo allí. Pero al retroceder por el pasaje, algo cambió. Me sentí desorientado de inmediato. Aparecieron bifurcaciones que no recordaba. Grietas en las paredes del cañón que antes no existían. Mi sentido de orientación se deshacía con rapidez, el pánico arañándome los pensamientos. Era imposible. Había entrenado durante años en estos cañones. Mi instinto para orientarme era sólido. Y sin embargo, cada giro que daba parecía cambiar, deformarse, empujarme más y más adentro de un territorio desconocido. Más adelante, la luz reveló algo esparcido por el suelo. Ropa. Camisas, pantalones, chaquetas. Todas completamente al revés y ordenadas en pequeños montones sobre el piso del cañón. Junto a ellas, pares de botas perfectamente alineadas, vacías, intactas. No parecían abandonadas al azar, estaban colocadas con intención. Aquello resultaba más perturbador que si hubieran estado desgarradas por la fuerza. La escena no tenía sentido. Desafiaba toda lógica. Y el miedo se enroscó más fuerte en mi pecho. Unos metros más adelante, mi luz captó algo en la pared de arenisca, a la altura de mis hombros. Me acerqué despacio, apuntando el débil haz directamente hacia la superficie. Era una huella de mano, imposible de explicar. Alargada, ancha,
con los dedos extendidos hacia abajo, como si la persona, si es que era una persona, se hubiera deslizado lentamente por el muro. El color era rojo intenso, y todavía brillaba húmedo bajo la luz debilitada de mi linterna. Retrocedí de golpe, con el corazón desbocado. Mi mente racional se desplomó bajo el peso del miedo, reemplazada por un instinto primario de supervivencia. Tenía que salir de allí. A poca distancia, el pasaje se estrechaba de nuevo, formando una especie de chimenea vertical, mi única posible salida hacia arriba. Sin pensarlo, empecé a escalar, aferrándome a los bordes de arenisca, los músculos ardiendo por el esfuerzo, movido solo por la urgencia de escapar. A mitad de camino, un sonido rompió el silencio debajo de mí, una respiración profunda, áspera, entrecortada. Sonaba humana, pero distorsionada, como si algo dentro de ese aliento no perteneciera a este mundo. El eco subió por las paredes del cañón, paralizándome. Sentí un sudor helado correrme por la espalda. Entonces vino el dolor. Un tirón brutal en mi hombro, un chasquido seco que me atravesó el cuerpo. Grité sin voz, mordiéndome la lengua para no soltar un alarido. El hombro estaba fuera de su sitio, inútil, colgando a mi costado. Jadeando, me apoyé contra la pared de piedra y, conteniendo el dolor, golpeé el hombro contra la roca. El dolor explotó dentro de mí. La visión se volvió blanca por un instante, pero la articulación encajó de nuevo. Respirando con dificultad, la vista nublada, me obligué a seguir subiendo. Abajo, la respiración seguía allí, paciente, esperando. Con lo último de mi fuerza, me impulsé hasta salir del conducto, cayendo sobre una repisa rocosa. Mi hombro ardía con un dolor profundo y pulsante. Cada movimiento enviaba punzadas agudas por todo mi cuerpo. El sudor se mezclaba con el polvo y la sangre en mi frente, picándome los ojos mientras trataba de controlar mi respiración. Sobre mí, el cielo crepuscular se desvanecía hacia la noche, pintando el horizonte de violeta y carmesí. A pesar del agotamiento, sabía que quedarme ahí significaba morir. Lo que fuera que habitaba ese cañón podía seguirme. Solo era cuestión de tiempo. Con el brazo sano, me arrastré lentamente, centímetro a centímetro, hasta llegar a una cornisa expuesta que dominaba Wire Pass. Mis manos temblaban mientras sacaba una bengala de emergencia del equipo, tratando de activarla. Con dedos entumecidos, apunté al cielo y la encendí. Una estela roja y ardiente se elevó en la oscuridad, iluminando por un instante las paredes del cañón, antes de desvanecerse. Volví a quedar solo, envuelto en sombras. El tiempo se alargó, cada segundo más insoportable que el anterior, hasta que por fin escuché voces a lo lejos. Mis compañeros habían visto la bengala. Los gritos se acercaban, luces cortando la oscuridad desde el borde del cañón. Sentí el alivio recorrerme el cuerpo como una corriente cálida. «¡Travis!», alguien gritó. «¡Aguanta, vamos por ti!». En segundos me alcanzaron. Vi sus rostros pálidos, los ojos abiertos de asombro ante mi estado. Me lanzaron preguntas una tras otra, pero las detuve levantando la mano. «No bajen esta noche», dije con la voz quebrada, temblando. «Esperen a que amanezca, y que bajen equipos completos». Mientras me colocaban en la camilla y me sacaban por el sendero rocoso hacia la superficie, sentí el pulso finalmente desacelerar. Pero mi mente no podía apartar las imágenes que se habían grabado a fuego. Las manchas de sangre, el equipo destrozado, aquella mano imposible. Había algo ahí abajo, algo desconocido y malévolo, escondido en lo profundo del cañón. Y temí que nunca llegaríamos a entenderlo. De vuelta en el campamento base, bajo las luces fluorescentes, los médicos revisaron mis heridas con cuidado. Me limpiaron los cortes, vendaron el hombro y me inyectaron calmantes que redujeron el dolor a un eco sordo. Aún así,
Me negué a que me sedaran hasta mostrarles las grabaciones de mi cámara corporal. Necesitaba que las vieran, que me creyeran. Nos reunimos alrededor de la pequeña pantalla, en silencio absoluto. Al principio, el video era claro. Mi descenso, el equipo rasgado, los rastros de sangre, incluso fugaces movimientos al borde del haz de mi linterna. Mi estómago se apretó cuando llegó el último minuto. De repente, estática. La imagen desapareció por unos segundos. Cuando volvió, el cañón estaba quieto, en silencio. Entonces, de pronto, un grito desgarró el audio, desesperado, humano, lleno de terror puro. El video se cortó de golpe. Nadie habló. Y todos sabíamos lo mismo. Esa voz no era la mía. Al amanecer, los drones sobrevolaron Buckskin Gulch, cámaras registrando cada grieta, cada rincón oscuro. Los equipos de búsqueda no encontraron cuerpos, ni sobrevivientes. Solo los restos que yo había visto. El equipo destrozado. Las manchas carmesí. Las marcas de arrastre terminaban abruptamente contra muros lisos, sin ofrecer respuestas, solo más preguntas. Los días se convirtieron en semanas sin resultados. Los informes oficiales clasificaron a los excursionistas como desaparecidos, presumiblemente muertos, sin explicación alguna. 6 semanas después, presenté mi renuncia por trauma persistente. Nadie la cuestionó. Mis compañeros habían visto el video conmigo, habían presenciado ese horror inexplicable. Sabían por qué no podía volver. Dejé Buckskin Gulch atrás, pero la verdad se quedó conmigo, grabada en mi mente como las cicatrices en mi hombro. Lo que se llevó a esos excursionistas sigue ahí abajo, escondido entre las sombras retorcidas, esperando en silencio al próximo grupo que se atreva a descender en su territorio. He trabajado en las zonas más remotas del Bosque Nacional Bridger-Teton por casi 12 años, y pensé que ya había visto todo lo que la naturaleza salvaje de Wyoming podía ofrecer. Ataques de osos, excursionistas perdidos, inundaciones repentinas. Había pasado por todo eso. Lo había enfrentado y seguido adelante. Así que, cuando recibí la llamada sobre los cadáveres de alces encontrados en la cordillera Grove, supuse que se trataba de lobos, o quizá de cazadores furtivos. Lo que no esperaba era encontrar algo que no podía explicar con facilidad. Era finales de octubre, el frío ya se asentaba en los valles, y me llevaron en helicóptero para investigar los reportes que habían perturbado incluso a los cazadores más experimentados. Habían encontrado alces muertos, no solo asesinados, sino acomodados en patrones, colocados deliberadamente. No era depredación. No era humano, al menos no una actividad humana normal. Era algo completamente distinto. El helicóptero me dejó en un prado de gran altitud, a media mañana. El aire era tan seco y cortante que se me atoraba en la garganta. Una fina capa de nieve cubría el suelo, derritiéndose en parches delgados bajo los rayos pálidos del sol. Observé cómo el helicóptero se hacía pequeño en el cielo, el ritmo de sus hélices desvaneciéndose hasta dejarme solo, rodeado por una extensión inmensa de terreno salvaje y escarpado. Mi equipo era simple: provisiones para una semana, mi rifle y la determinación suficiente para averiguar qué había asustado tanto a los cazadores como para abandonar la temporada a mitad de camino. Avancé con cautela por la línea de los árboles, observando en busca de señales de vida o disturbios. Tras varias horas de caminata silenciosa, llegué al primer punto reportado. La escena me detuvo en seco. No era el olor de la muerte, ya estaba acostumbrado a eso desde hacía años, sino la disposición de los cuerpos. 5 alces adultos colocados casi en un círculo perfecto, con las patas extendidas hacia afuera y las cabezas giradas, de modo que sus astas formaban una especie de patrón entrelazado y tosco. Los pechos estaban abiertos con precisión, las costillas forzadas hacia afuera. Lo más perturbador eran las vísceras,
cuidadosamente retiradas y dispuestas alrededor del círculo en anillos concéntricos, formando un tipo de halo grotesco. Aquello no era aleatorio. Era preciso, intencional y profundamente inquietante. Me acerqué, tratando de darle sentido. Las muertes provocadas por lobos son caóticas, un desastre. Los osos no se molestan en organizar a sus presas. Los cazadores furtivos se llevan las astas o la carne y dejan el resto tirado. Pero esto era metódico. No había huellas, ni rastros de arrastre, ni señales que mostraran cómo esos animales tan pesados habían sido movidos o manipulados. Documenté la escena con cuidado, tomando fotos y notas para mi informe. Una sensación primitiva se apretó en mi pecho. Un instinto que me decía que fuera lo que fuera que había hecho esto, aún estaba cerca. El bosque a mi alrededor se volvió opresivo, y cada crujido de hojas me disparaba la adrenalina. Miré el mapa para confirmar mi siguiente destino, el desfiladero. Los lugareños lo llamaban Dead Man's Notch, la garganta del hombre muerto. Un nombre que se susurraba más que se pronunciaba, y que la mayoría evitaba. Los más viejos contaban historias, advertencias vagas sobre algo que vivía en lo profundo. Pero yo no tenía el lujo de la superstición. Mi trabajo era buscar evidencia y explicaciones, no cuentos. Mientras subía hacia el desfiladero, la luz del día se fue desvaneciendo, las sombras se alargaban a mi alrededor. Entonces, un ruido extraño rompió el silencio. Un grito, distorsionado, antinatural. Sonaba animal, pero inquietantemente parecido a una voz humana. Retumbó 2 veces, exactamente igual cada vez, como si alguien lo hubiera imitado a la perfección. Me detuve, el rifle listo, respirando con dificultad. El silencio volvió, pesado y absoluto. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Busqué explicaciones racionales. Un puma, un alce herido, el viento atravesando la garganta. Pero mi instinto decía otra cosa. Al caer la noche, monté mi campamento cerca del borde de la garganta del hombre muerto. Preparé una comida rápida, cuidando de no dejar restos que atrajeran animales, y me metí en la tienda. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. Cada pequeño sonido afuera se volvía más fuerte, amplificado. Permanecí despierto, con los oídos atentos y el pulso acelerado ante cualquier ruido. Las horas pasaron lentamente hasta que el agotamiento por fin me venció. Pero justo cuando empezaba a dormirme, algo rozó la parte superior de mi tienda, lo bastante pesado como para hundir la lona. El corazón me dio un salto violento. Agarré el rifle y salí de un salto, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. Nada. Ni movimiento, ni huellas. Solo mi respiración entrecortada llenando el aire helado. Miré alrededor del campamento. Algo no cuadraba. Mis botas ya no estaban junto a la tienda. Pasé varios minutos buscándolas, cada vez más alterado, hasta que las vi, a unos 40 metros, encajadas en la horquilla de un árbol. Cuando me acerqué, el estómago se me revolvió. Cada bota estaba llena hasta el tope de barro frío y compacto, empacado con una precisión inquietante, como si unas manos fuertes y cuidadosas lo hubieran hecho. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la realidad me golpeaba. No estaba solo allí. Y fuera lo que fuera, sabía exactamente dónde estaba y lo vulnerable que me encontraba. Pasé la siguiente hora sentado junto al fuego que se apagaba, la mente girando sin parar. No podía hallar una explicación lógica. Ningún animal movería mis botas, mucho menos las llenaría de barro y las colocaría en un árbol. ¿Un humano? No quería ni considerar esa posibilidad. Pero, ¿quién más podría haberlo hecho? Dormir ya era imposible. La tensión me tenía demasiado alerta. Decidí aprovechar el resto de la noche revisando el equipo, reorganizando las provisiones, intentando mantenerme ocupado.
Cuando amaneció, una luz gris y fría se filtró entre los árboles. Desarmé el campamento lo más rápido que pude, ansioso por moverme y recuperar algo de control. A media mañana descendí con cuidado hacia la garganta del hombre muerto. El desfiladero era más profundo de lo que había imaginado, con acantilados escarpados elevándose a ambos lados, canalizando sombras por el estrecho fondo. Las rocas cubiertas de musgo y escarcha hacían el paso traicionero, y cada pisada resonaba con una claridad inquietante. A mitad de la bajada, algo llamó mi atención. Una repisa de roca parcialmente oculta bajo un saliente. Contuve el aliento. Allí, bajo un dosel de ramas y cubierto con pieles de alce tensadas sobre un armazón tosco de ramas jóvenes, había un refugio rudimentario. Se camuflaba de forma casi perfecta con el entorno, mezclado con la sombra y el desgaste del clima. Me acerqué con cautela, el rifle firmemente sujeto en una mano. A medida que me aproximaba, los detalles se volvían más nítidos, hasta transformarse en una realidad sombría. Huesos cubrían el área, apilados de forma suelta en montones. Cada uno estaba abierto, vacío de médula, algunos con trozos de carne todavía adheridos a las articulaciones. El olor a descomposición impregnaba el aire helado, tan fuerte que me picaba en la nariz. Me arrodillé para estudiar los huesos. No habían sido cortados con cuchillos ni sierras. Estaban rotos por fuerza bruta, de manera metódica y precisa. El corazón me golpeó con fuerza al notar varias tiras de tela desgarrada mezcladas con el lecho dentro del refugio. Los bordes rasgados sugerían equipo para exteriores, tela de camuflaje descolorida de chaquetas, fragmentos de lana y nylon. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que podrían ser restos de la ropa de cazadores. Equipo perteneciente a personas que habían desaparecido o huido, dejando atrás solo fragmentos para indicar que alguna vez habían estado allí. El pánico empezó a deslizarse dentro de mí, frío y lento. Me levanté rápidamente, retrocediendo, los ojos recorriendo las paredes del desfiladero. Fue entonces cuando lo vi. Un destello repentino de movimiento en el rabillo del ojo, muy arriba, en el lado opuesto de la garganta. Me giré de golpe, levantando el rifle instintivamente. Nada. Solo árboles, rocas, sombras. Mi pulso golpeaba con fuerza en las sienes, cada latido resonando dentro de mi cabeza. El silencio era opresivo, cerrándose a mi alrededor como una mano invisible, presionando hasta que respirar se volvió difícil. Me obligué a moverme de nuevo, desesperado por alejarme de aquel refugio y de lo que fuera que lo hubiera construido. Mi sentido de la orientación se difuminaba, la ansiedad mordía los bordes de mi razón. Pero sabía que no podía entrar en pánico. La subida era empinada y peligrosa incluso sin mis nervios desgastados. Mientras la luz del día se desvanecía rápidamente, mi campamento de la noche anterior parecía estar a kilómetros de distancia. El cielo se oscureció hasta adquirir un tono púrpura apagado, como un moretón, y las sombras se alargaban profundas entre los árboles. Cada ramita rota, cada rama que crujía, se magnificaba, agudizando mi paranoia. Pero no había nada visible, solo un vacío interminable de amenaza silenciosa. Finalmente llegué a mi campamento cuando la oscuridad ya se había apoderado de todo. Reconstruí el fuego con rapidez, reuniendo leña y avivando las llamas lo suficiente como para empujar hacia atrás la negrura asfixiante. Mis ojos escudriñaban la línea de los árboles de manera obsesiva, hipersensible a cada sombra cambiante. Ya entrada la noche, mientras la ansiedad luchaba contra el agotamiento, caí en un sueño intranquilo, entrando y saliendo de breves momentos de descanso. Alrededor de la medianoche, algo me despertó. Un sonido tenue rompía el crujido monótono del fuego. Mi cuerpo se puso rígido mientras escuchaba. Lentamente, con dolorosa claridad, el sonido se definió. Una respiración lenta y rítmica, que no era la mía. Parecía provenir justo desde el borde del resplandor del fuego,
Con las manos temblorosas, alcancé mi rifle en silencio. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío mordiente. Miré hacia la oscuridad, los ojos abiertos al máximo, esforzándome por ver algún movimiento, pero nada se reveló. Los minutos se estiraron interminables, mi respiración entrecortada, cada terminación nerviosa ardiendo. Y entonces, sin previo aviso, la respiración se detuvo de golpe. El silencio volvió, más pesado que antes. De algún modo, eso era peor. Esperé hasta que amaneció de nuevo, con los ojos arenosos y ardientes por la falta de sueño. Cuando la pálida luz del sol finalmente bañó los árboles, mi mirada se fijó sin vida en el suelo, justo afuera del cierre de mi tienda. 2 huellas desnudas marcaban la escarcha, claras, humanas. Pero había algo sutilmente mal en su forma, alargadas, distorsionadas, como si las hubiera dejado algo que solo pretendía ser humano. La realización se hundió profundamente en mis huesos, fría e inquebrantable. Fuera lo que me acechaba en la garganta del hombre muerto, no solo me estaba cazando, me estaba estudiando. Al amanecer apenas podía mantenerme en pie. Mi cuerpo estaba agotado por el miedo, la falta de sueño y el desgaste. Cada explicación racional a la que me había aferrado se había deshilachado poco a poco durante las últimas 2 noches, dejando solo el pavor. Fuera lo que fuera que estaba conmigo allí, no tenía miedo de ser descubierto. Me estaba acechando, imitando mis movimientos, aprendiendo mis hábitos, y lo peor de todo, dejándome saber que podía alcanzarme cuando quisiera. Sabía que tenía que salir de allí. Regresar al punto donde me habían dejado me tomaría la mayor parte del día, pero quedarme ya no era una opción. Empaqué rápidamente lo esencial, abandonando todo lo no imprescindible para aligerar mi carga. Mientras caminaba, mis ojos recorrían nerviosos el paisaje, el pulso acelerándose con cada sombra que se movía. Llevaba horas caminando cuando finalmente llegué a un saliente rocoso sobre la garganta. Me detuve brevemente para orientarme. Mis nervios zumbaban con una conciencia inquietante, como si algo que aún no podía ver me estuviera observando. Levanté la vista del mapa y me quedé helado. Al otro lado del desfiladero, a unos 300 metros, una figura estaba agazapada en un saliente rocoso, mirándome directamente. A través de mis binoculares, el aire se me atoró dolorosamente en la garganta. Llevaba mi chaqueta de guardabosques, idéntica en color y estilo, con los mismos parches en las mangas, las mismas botas, la misma postura, incluso la misma inclinación de mi cuerpo. Mis manos temblaban mientras subía los binoculares, desesperado por identificar quién o qué me estaba observando. El estómago se me revolvió cuando enfoqué su rostro. Era mi cara, mi cabello corto, la cicatriz tenue en mi mejilla. Todo estaba allí. Pero había algo terriblemente mal. Los ojos estaban demasiado separados, fríos y vacíos. La boca colgaba apenas abierta, los labios flojos, como una imitación a la que le faltaban detalles cruciales. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, imitando exactamente mi postura cuando cambié de peso. Levanté el rifle, el pulso desbocado, tratando de controlar el temblor de mis manos. Apunté justo por encima de su cabeza, esperando que un disparo de advertencia hiciera huir a lo que fuera. El estruendo seco del disparo resonó por todo el desfiladero. Pero aquella cosa no se inmutó. Una oleada fría y cortante de terror me invadió mientras observaba cómo la figura caía silenciosamente sobre sus 4 extremidades y se deslizaba, imposiblemente rápida, de vuelta a las sombras de las rocas. Sus extremidades se movían en sacudidas, de forma antinatural. No esperé. El instinto venció a la razón y eché a correr, los pulmones ardiendo, las ramas golpeándome la cara. Cada rama rota y cada arbusto que crujía detrás de mí inyectaba más adrenalina en mis venas, empujándome a ir más rápido. La criatura se mantenía paralela a mí, siguiéndome entre los árboles. Su silueta deformada aparecía fugazmente entre las ramas,
marcando mi paso con una facilidad escalofriante. Derrapé cuesta abajo hacia el río, las piernas temblando por el ritmo brutal. En un momento me atreví a mirar por encima del hombro. El estómago se me revolvió cuando la vi de nuevo, más cerca, con la boca abierta como si gritara, pero sin que saliera sonido alguno. Tropecé y casi caigo, pero me obligué a seguir en pie y seguir corriendo. El río apareció adelante, ancho y turbulento, una cinta de salvación cortando el bosque. Sin pensarlo, me lancé al agua helada. El frío me atrapó el pecho al instante, entumeciéndome. La corriente me arrastró río abajo, hundiéndome bajo la superficie. Mis pulmones gritaban por aire mientras luchaba por mantenerme a flote, impulsado por una desesperación más fuerte que el agotamiento. Los minutos se estiraron en eternidad, el agua rugiente arrastrándome hasta que por fin, jadeando y tosiendo, me arrastré a la orilla fangosa más abajo, las extremidades temblando sin control. La noche cayó rápidamente, envolviendo la naturaleza en una oscuridad opresiva, pero seguí avanzando por la orilla del río, impulsado por un único impulso: sobrevivir. Cada crujido, cada rama rota aceleraba mi corazón de nuevo, pero nada surgía de la oscuridad. Finalmente, mi cuerpo maltrecho se desplomó en la orilla rocosa, completamente agotado. Al amanecer, una patrulla de pesca y fauna de Wyoming me encontró, temblando violentamente, arañado, golpeado y descalzo. Me llevaron de vuelta en silencio, yo con la mirada perdida, luchando por articular lo que había presenciado. De regreso en la base, el metraje de la cámara del tablero de mi camioneta de patrulla había sido borrado por completo, dejando solo estática. Sin video como prueba, todo lo que tenía eran mis notas, bocetos y los recuerdos inquietantes grabados a fuego en mi mente. Escribí un informe breve y cauteloso, evitando cuidadosamente cualquier especulación. Oficialmente se registró como una amenaza no identificada, pero en privado, entre los guardabosques, advertí que evitaran la garganta del hombre muerto a toda costa. Desde entonces me he negado a patrullar solo. Bridger Teton restringió discretamente el acceso al desfiladero, alegando recuperación ambiental, pero por las noches, acostado despierto, mis pensamientos regresan una y otra vez a ese lugar. Ahora sé, con amarga certeza, que lo que salió arrastrándose de ese barranco sigue allí, escondido, esperando pacientemente a la próxima persona lo suficientemente valiente o lo suficientemente imprudente como para adentrarse en su territorio. El cañón de Paladuro nunca fue indulgente. En julio, bajo un sol que ampollaba la roca roja y agrietaba la tierra seca, se volvía directamente hostil. El calor te raspaba la garganta, te robaba la humedad de los ojos y convertía a los excursionistas más experimentados en cascarones tambaleantes y balbuceantes de sí mismos. La mayoría de los visitantes lo subestimaban, llegando con botellas de agua endebles y sandalias baratas. Venían buscando vistas dignas de postal, solo para irse humillados, si es que se iban. Yo conocía bien el cañón. Había sido guardabosques del Parque Estatal de Texas aquí casi 10 años. Una vida entera después de haber servido como médico del ejército. Había atendido mordeduras de serpiente, tobillos torcidos, víctimas de insolación. Con el tiempo creías que ya lo habías visto todo. Pero la verdad era que el cañón siempre estaba esperando con algo nuevo, algo peor. Ese verano, julio trajo algo más que calor récord. Trajo desapariciones. 3 campamentos abandonados en 2 semanas. Campistas desaparecidos sin dejar rastro. Sin señales de lucha, sin equipo esparcido, solo silencio. Un frío malestar se había colado entre el equipo de guardabosques, aunque nadie hablaba abiertamente del tema. Quizá porque todos recordábamos las leyendas locales susurradas. Cuando llegaban tormentas en verano,
Sombras se movían a lo largo de las paredes del cañón. Sombras altas e inhumanas. Yo trataba de no pensar en cuentos de fantasmas. Los guardabosques no alimentamos supersticiones. Pero había algo en este julio que no podía quitarme de la cabeza. Era un martes cuando entró la llamada. 2 excursionistas, un hermano y una hermana de Latch, llevaban 2 días de retraso de su caminata planeada por el Rock Garden Trail. Un voluntario había visto su viejo Subaru estacionado intacto en la entrada del sendero. El centro de visitantes dio la alerta y salí al amanecer para investigar antes de que el sol se volviera insoportable. Mi mula de patrulla, Rosie, conocía los senderos tan bien como yo. Avanzaba con paciencia mientras subíamos más alto en el cañón, sorteando caminos estrechos y pendientes rocosas. Para media mañana, el aire temblaba con el calor y el sol golpeaba como un martillo. Cuando llegamos al campamento, se me apretó el estómago. 2 tiendas estaban intactas, los sacos de dormir abiertos como si los ocupantes hubieran salido un momento. Un pan a medio comer sobre una nevera ya estaba lleno de hormigas, botellas de agua, mapas, guías. Todo seguía ahí. Nadie se va de excursión dejando todo su equipo atrás. Avisé por radio a la central, pero solo había estática. Las paredes del cañón solían matar la señal. Resoplando, trepé más alto para encontrar cobertura, echando un vistazo a los acantilados imponentes que me rodeaban. Se me cortó la respiración. A mitad de una pared de arenisca había algo oscuro, algo antinatural. Con cuidado, avanzando entre piedras sueltas, me acerqué, entrecerrando los ojos incrédulo ante lo que encontré. 3 profundas marcas, cada una de casi 2 metros, espaciadas de forma pareja, talladas con precisión en la roca. Parecían frescas, los bordes afilados, demasiado exactas para ser garras de animal, demasiado poderosas para una broma humana. Un escalofrío incómodo me recorrió la espalda a pesar del calor. Instintivamente miré por encima del hombro al cañón vacío detrás de mí. Inspiré tembloroso, sintiéndome muy expuesto en aquel saliente estrecho. Lo que hubiera hecho eso tenía fuerza y alcance. De regreso al campamento, Rosie se detuvo en seco, orejas pegadas hacia atrás. Rasguñaba nerviosa el suelo, negándose a cruzar el arroyo seco que habíamos pasado antes. Un hedor nauseabundo flotaba en la brisa. Algo muerto, podrido bajo el sol. Animales mueren aquí todo el tiempo, pero Rosie nunca había reaccionado tan mal. Normalmente era firme, imperturbable. Yo confiaba en sus instintos. Dimos un rodeo, eligiendo otra ruta de regreso, hasta instalarnos en un claro distinto para pasar la noche. El sol se hundió tras las paredes del cañón, sumiéndonos en una oscuridad opresiva. No había luna esa noche, solo sombras densas y asfixiantes que parecían cerrarse sobre mí. Cené en frío y me acomodé bajo las estrellas, incapaz de sacudirme la sensación de que unos ojos me observaban desde la negrura más allá de la luz del fuego. El sueño no llegaba. Me quedé despierto, escuchando el silencio del cañón. Algún momento después de la medianoche, los aterrados rebuznos de Rosie me arrancaron de mis pensamientos. Me incorporé de un salto, linterna en mano, corriendo hacia el sonido. Rosie se debatía violentamente en su amarre. Sus gritos se apagaron de golpe con un chasquido repugnante. El haz de mi linterna la encontró de inmediato. Estaba hecha un ovillo, la garganta brutalmente desgarrada, los ojos abiertos y vidriosos. Sus patas estaban dobladas grotescamente debajo de ella, como si algo las hubiera roto con fuerza brutal. Sentí la bilis subir a mi garganta. La linterna temblaba en mi mano mientras buscaba frenético a mi alrededor. Había profundas hendiduras en el suelo, demasiado largas, demasiado separadas para ser de pies humanos. Algo grande y pesado se había movido rápido por allí, acercándose al campamento en silencio, matando a Rosie antes de retirarse a la oscuridad. Me quedé helado.
el corazón rugiendo en mis oídos, dándome cuenta por primera vez en mi carrera de que no estaba solo en el cañón. Había algo más ahí afuera, algo violento, poderoso y completamente desconocido. Y fuera lo que fuera, no había terminado aún. Me senté en la estrecha estación de guardabosques, mirando mis manos temblorosas. Mi supervisor, Mark, paseaba lentamente frente a mí. La sala olía a café rancio y mapas calentados por el sol. Me había pasado toda la mañana llenando papeleo sobre la muerte de Rosie. Mark insistió en que tomara unos días personales, pero eso me parecía imposible. No podía simplemente irme a casa y fingir que el cañón no había cambiado de la noche a la mañana. En cambio, me encontré enterrado en viejos registros de incidentes, buscando entre páginas amarillentas que olían a polvo y moho. Quizá era negación. O quizá estaba desesperado por algo, cualquier cosa, que explicara lo que había pasado allá afuera. Fuera como fuera, estaba convencido de que no era la primera persona en el cañón de Paladuro que veía algo que no podía explicar. Encontré notas dispersas enterradas en lo profundo de los archivos. Entradas de los años 80 describían campistas que desaparecían durante olas de calor, dejando su equipo intacto. Un guardabosques llamado Roy Mendoza había escrito sobre extrañas marcas a lo largo del borde del cañón, fechadas en julio de 1999. Luego había una vaga referencia a algo que los locales más antiguos llamaban la sombra del cañón. Las notas eran frustrantemente breves, pero el hilo común era claro. Campistas desapareciendo sin motivo, marcas extrañas en las paredes del cañón, avistamientos que nadie podía probar. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos profundos de naranja y violeta, me encontré empacando. No el equipo que usualmente llevaba en patrullas rutinarias, sino equipo pesado, mi pistola de servicio, una pistola de bengalas, un baliza de emergencia y unos goggles de visión nocturna que había tomado prestados del armario de suministros de la estación. No revisé bien el equipo. No quería que nadie hiciera preguntas. Los guardabosques no salen a cazar folclore. Dirían que el calor me estaba afectando la cabeza. Pero algo estaba ahí afuera, y no podía quitarme de la mente la imagen del cuerpo destrozado de Rosie. Las marcas talladas en la piedra y la sensación de algo cercano, justo más allá del alcance de mi linterna. Salí a pie esta vez, avanzando lentamente hacia Capitol Peak, evitando senderos donde otros excursionistas o guardabosques pudieran verme. El cielo se oscurecía rápidamente. Las nubes giraban sobre mí, prometiendo una tormenta que no traería lluvia, solo relámpagos secos que chispeaban en silencio. El aire caliente se pegaba a mi piel como una fiebre. Después de una subida extenuante, llegué a una cueva poco profunda que conocía de patrullas. Instalado en el estrecho alero, esperé, con los goggles de visión nocturna pesando sobre mi cabeza y el sudor picándome los ojos. Las horas pasaron en silencio. La tormenta finalmente se concentró sobre mí alrededor de las 2 de la madrugada, iluminando el cañón con destellos verdosos y extraños. Durante un relámpago particularmente intenso, algo se movió en mi visión. Me congelé, el corazón golpeando de repente en mis oídos. Ajustando los goggles, escaneé la cresta opuesta. Otro relámpago iluminó la noche y allí, recortada contra el cielo, estaba una figura. Mi pulso se aceleró y la respiración se me cortó dolorosamente en la garganta. Era alta, fácilmente 2 metros, con extremidades inusualmente largas, casi esqueléticas. La tormenta parpadeó de nuevo, y por un momento, pude vislumbrar su piel, pálida y estirada sobre su cuerpo, el rostro oculto en la sombra. Luché contra el pánico, respirando superficialmente, cada inhalación apenas llenando mis pulmones. Lo que fuera esto, no era humano ni animal, no pertenecía a ninguna especie nativa del cañón. Permanecía inmóvil, como si esperara, observando. Luego cayó la oscuridad otra vez,
Mi corazón golpeaba con fuerza mientras parpadeaba para quitarme el sudor de los ojos, ajustando frenéticamente los gogles. Cuando los relámpagos iluminaron la cresta otra vez, la figura había desaparecido. Mis manos temblaban mientras me obligaba a respirar con calma, contando los segundos entre cada flash de luz. Nada se movía. Solo el silencio llenaba el espacio. Al amanecer, exhausta y tensa, dejé la cueva y bajé con cautela hacia el lecho seco debajo de Capitol Peak. Mientras avanzaba, noté algo oscuro siguiendo el suelo del cañón. Rastros de sangre seca. El rastro era fácil de seguir, serpenteando por el lecho hasta terminar abruptamente en un estrecho conducto de roca. La apertura era pequeña, apenas lo suficiente para pasar, pero me adentré de todos modos, la piel raspándose contra las paredes rugosas de piedra. Atrapada dentro, encontré una mochila abandonada. La mochila del excursionista desaparecido de Leech. Se me apretó la garganta. La abrí con cuidado, encontrando barras de granola selladas, protector solar, una botella de agua sin abrir y un libro guía. Sin cartera, sin llaves. A su lado había otra cosa, huesos rotos y esparcidos, inconfundiblemente humanos. Retrocedí, el estómago revuelto, luchando contra las ganas de vomitar. Agarré mi radio y llamé, la desesperación tiñendo mi voz. Central, habla la guardabosques Luis. ¿Me reciben? Estática, vacía y sin vida, respondió. Central. Mi voz se quebró. Intenté de nuevo, la voz gruesa de terror, solo más estática. Estaba completamente sola, atrapada en el cañón castigado por el calor, consciente ahora de que los campistas desaparecidos no se habían perdido por casualidad. Los habían llevado, matado, y lo que los había matado aún estaba ahí afuera, esperando la noche. La noche llegó rápidamente, y la oscuridad cayó como una pesada cortina sobre el cañón. Me senté sola cerca de la boca de Sunday Creek, sintiéndome vulnerable bajo un espeso manto de nubes. El trueno retumbaba a lo lejos, gruñidos furiosos prometiendo tormenta, pero no cayó lluvia. En cambio, destellos de relámpagos secos iluminaban las paredes del cañón en ráfagas breves y desorientadoras de luz blanca y ardiente. Cada destello dejaba imágenes brillantes danzando detrás de mis párpados, torciendo mi visión en confusión. Había dejado de intentar la radio horas atrás. No daba más que estática sin sentido. La pierna me dolía por un raspón que había recibido al arrastrarme por aquel conducto estrecho. El sudor picaba la herida y cada movimiento enviaba descargas de fuego por mi muslo. Aún así, sabía que quedarme quieta significaba morir. Manteniéndome baja, con la linterna firmemente en la mano, avanzaba con cautela por la grava suelta del lecho seco. Mi corazón retumbaba lo suficiente como para resonar contra las paredes y me obligaba a respirar superficialmente, intentando controlar mis manos temblorosas. Nada se movía a mi alrededor, ni insectos, ni brisa, solo el silencio opresivo entre los golpes de trueno. Entonces, surgió un sonido tan sutil que apenas lo registré, un leve movimiento de grava justo detrás de mí. Me giré de golpe, levantando la linterna, pero el débil haz no encontró nada más que espacio vacío y partículas de polvo flotando en el aire. Mi pulso golpeaba en mis sienes. Delante de mí, agazapada detrás de un grupo de arbustos de mezquite, había una figura. Demasiado delgada, demasiado alta, con extremidades dobladas de manera antinatural. Se me revolvió el estómago. En el breve instante de luz, su piel pálida parecía casi reflectante, tensada sobre articulaciones óseas. Un brazo se levantó lentamente, con dedos imposiblemente largos extendiéndose hacia mí. El cañón volvió a sumirse en la oscuridad. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer la linterna. El terror me atravesó como un torrente, primitivo y urgente. Me di la vuelta y rompí en una carrera completa por el lecho seco. La grava resbalaba bajo mis botas, amenazando con hacerme caer, pero el pánico puro me impulsaba hacia adelante. La cosa me perseguía,
silenciosa, rápida, inquietantemente ágil, ganando terreno con cada segundo que pasaba. Sentí el aire correr a mi lado mientras se lanzaba hacia mí, fallando por apenas unos centímetros. Me giré y disparé mi pistola de bengalas al azar, y el intenso resplandor rojo hizo que las sombras bailaran locamente sobre las paredes del cañón. En ese resplandor horripilante, lo vi brevemente de nuevo, ahora aún más cerca. La cabeza ladeada en un ángulo antinatural, las cuencas vacías más negras que el cañón a nuestro alrededor. La bengala se apagó, y la oscuridad volvió a cerrarse sobre mí como una tumba. Corrí a ciegas, los pulmones clamando por aire, mi pierna herida latiendo con agonía. Detrás de mí, la grava se movía de nuevo, más rápido, más pesada. Venía. Mi mente gritaba que me moviera más rápido, que corriera hasta que mis piernas cedieran. Entonces, sin advertencia, un rayo cayó sobre un cedro a solo unos metros, partiéndolo en astillas humeantes de madera y llamas. El calor y la luz explotaron, cegándome momentáneamente. Caí de golpe sobre la tierra irregular. Las manos se raspaban al levantar la cabeza, parpadeando rápidamente para despejar la visión. El árbol en llamas proyectaba un resplandor extraño sobre el lecho seco. Vi claramente a la cosa detrás de mí, congelada a medio paso, retrocediendo ante el brillo. Su brazo alargado protegía su rostro sin rasgos. Por primera vez, dudó. No esperé. Olvidando el dolor, me levanté y salí disparada, los pulmones ardiendo como si estuvieran llenos de fuego. El cañón pasó borroso a mi alrededor, rocas y arbustos arañando mi piel, pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. Detrás de mí, el sonido distante del movimiento se desvaneció. Cuando finalmente amaneció, pálido y débil, llegué a las puertas de la estación de guardabosques, colapsando sobre el suelo polvoriento, jadeando por aire. La sangre manaba de la herida reabierta en mi pierna, mezclándose con tierra y sudor. Alguien gritó pidiendo ayuda, pero las voces sonaban lejanas, irreales. Por la tarde, el parque aceptó mi renuncia sin discusión, tomando mi silencio como choque o trauma. En pocos días, se emitió un anuncio silencioso. Se suspendía el camping en áreas remotas por riesgo de incendios y erosión de los senderos. Pero aquellos de nosotros que conocíamos el cañón de Paladuro, entendíamos la verdad, aunque ninguno de nosotros se atreviera a decirla en voz alta. Me mudé a Amarillo y dejé el cañón atrás. Pero algunas noches, especialmente cuando el calor aumenta y los relámpagos secos parpadean a lo lejos, sueño vívidamente con sombras moviéndose silenciosamente por las paredes de arenisca. Sombras que nunca se revelan por completo, pero cuya presencia permanece inconfundible en mi memoria.